¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Ni el conocimiento ni la inteligencia son productos que se puedan cortar de los árboles, pescar en los mares o extraer del subsuelo. La ciencia, que es el conocimiento ordenado de las cosas, y la tecnología, entendida como la aplicación inteligente de los conocimientos, son el resultado del esfuerzo voluntario que emprenden los grupos humanos durante largos periodos de tiempo. Una sociedad que no invierte seria y sostenidamente en ciencia y tecnología tenderá a poseer pocos conocimientos y aún menos inteligencia. México es un país donde se le ha restado importancia a la producción científica. Ocupamos uno de los últimos lugares en el mundo en inversión científica y tecnológica. En Espiral, hoy nos damos cita para interrogarnos sobre este grave retraso. Comenzamos. Esta noche contamos con la presencia de dos importantes científicos mexicanos. La doctora Esther Orozco, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, egresada del CINVESTAV, del Instituto Politécnico Nacional, integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias y una gran mujer que fue laureada por la UNESCO con la Medalla Pasteur y también con el Premio L'Oréal UNESCO. Está con nosotros también el doctor René Drucker, experto en fisiología celular y coordinador de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con más de 228 artículos científicos, se trata sin duda de uno de los mejores divulgadores de la ciencia con los que cuenta el país. Muchas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros aquí en Espiral. Doctora Orozco, déjeme comenzar haciéndole una primera pregunta. En realidad es una gran interrogante. México presume de ser la 13ª economía del mundo. Nos vamos pavoneando un poco por todos lados, insistiendo en que ocupamos un lugar importante en el mundo. Y sin embargo, en materia de ciencia y tecnología, ocupamos el lugar 47 en inversión y en desarrollo y producción científica. ¿Nos ayuda a entender por qué esta contradicción? Bueno, yo considero en los análisis que he hecho que el gobierno se ha equivocado al apostarle en la economía mexicana a cosas que todos conocemos, las franquicias, el impulso a la empresa es por medio de las franquicias, por medio de la inversión en la banca, a la exportación del petróleo, a las divisas de los migrantes y al turismo un poco, y lo demás lo ha dejado de lado, y creo que eso está trayendo consecuencias muy graves y que es la causa fundamental, es decir, la inversión en la industria creativa, en la industria productiva, en la industria que hace cosas que puede exportar y vender y que puede enriquecer al país en patentes y en productos hechos por mexicanos, no se está haciendo. Entonces eso creo yo que es la causa de la enorme pobreza que hay en México, porque no importa que se diga que somos la economía 13, la economía 19, la economía 4, sí sabemos que tenemos una cantidad de pobres, la mitad del país, 50 millones de mexicanos que viven con una cantidad de dinero ridícula, 20, 25 pesos al día. Entonces, considero yo que la apuesta a estas cosas que he mencionado ha sido equivocada y ha permitido que, si bien haya cierta riqueza en el país, esa riqueza se acumule en pocas manos, se mantenga allí sin derramar los beneficios de generarse al resto de la gente, ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología, la innovación, son la clave actual en los países para crecer, para hacerse ricos, para tener más empleo y para responder a los problemas de la gente. Doctor René Drucker, ¿es una falta de racionalidad, un problema de repetición de patrones del pasado, ignorancia? En fin, ¿por dónde están los motivos de esta falta de previsión sobre la importancia de la ciencia y de la tecnología en México?
Bueno, esa es una pregunta que me hago prácticamente todos los días, porque realmente es incomprensible que en este país no se haga una inversión en ciencia y tecnología, que no se le apueste a la única palanca que se conoce para que los países puedan desarrollarse y ser realmente países económicamente saludables y que además puedan generar empleos a la población, ¿no? Y regresando al asunto del lugar número 13 o 14 que México ocupa, pues yo creo que le han apostado a los servicios y a la manufactura, y en realidad no hay un sector productivo que sea realmente un sector competitivo, y de hecho México está localizado en el lugar 56 en el mundo en competitividad, y eso quiere decir que no tenemos un sector productivo que genere productos con valor agregado, que permita que México realmente pueda insertarse en la globalización de la competitividad, ¿no? Y esto solo se puede hacer pues con ciencia y desarrollo tecnológico. Déjeme ligar esta conversación, porque en efecto nos llenamos hoy con mucha frecuencia la boca con la palabra competitividad. El presidente habló de competitividad durante su campaña con los compromisos del 2030, el Plan Nacional de Desarrollo. Los empresarios utilizan mucho el término competitividad. Incluso hoy los sindicatos, los trabajadores hablan de competitividad, los académicos hablan de competitividad. Y sin embargo, si uno mira la gráfica que tienen justamente en esta pizarra, descubrimos que México es uno de los países que está invirtiendo menos en ciencia y tecnología. Y si comparamos inversión tecnológica, como comentaba usted, doctor Drucker, con competitividad, nos damos cuenta que hay una liga muy clara. Estados Unidos es el país que más invierte en ciencia y tecnología, es el país más competitivo. Japón invierte mucho en innovación tecnológica y es un país de los más competitivos, tienen las mayores ventajas. Hay una suerte como de falta de eslabonar dos ideas que tendrían que ir de la mano, que no queda muy claro por qué no han logrado integrarse. Y me importa un poco la reflexión que hacía hace un momento, porque las prioridades son otras, por falta de visión, doctora. Por falta de visión, porque los políticos no le han apostado al futuro. Los políticos son, como lo ha dicho René muchas veces, de visión corta, a corto plazo. En ese ejemplo que tú pones, fíjate, México tiene 0.3 científicos por cada 1000 personas económicamente activas. Es un tercio de mi persona por cada 1000. Sí, y Japón tiene alrededor de 13 científicos por cada 1000 personas que trabajan económicamente activas. Entonces, si no hay los recursos humanos para desarrollar las nuevas tecnologías, no vamos a poder avanzar, por una parte. Por otra parte, yo pienso que los empresarios y muchos políticos se han confundido al pensar que puede haber competitividad y puede haber tecnología sin que haya ciencia. No es posible. Si pensamos en la nanotecnología, en la genómica y la proteómica, que tienen que hacerse con la ciencia más pura, con los experimentos más claros de investigación científica básica, son la base ya, no van a ser, pero son la base, sino que son la base ya de la industria que están haciendo y floreciendo en todas partes. Aquí en México no estamos desarrollando eso. Son científicos aislados con esfuerzos muy grandes, cuesta arriba, que están trabajando en esas tecnologías que van a ser el motor de un sector importantísimo de la economía. René, yo te he escuchado muy preocupado en tus comentarios en distintos medios, te he leído sobre esta fuga de inteligencias científicas mexicanas que se van hacia otros países. ¿Qué tan grave está haciendo eso? Es decir, ¿son muchos los mexicanos con capacidades y habilidades técnicas, científicas que se nos están yendo? Bueno, aquí también hay una especie de esquizofrenia dentro del sector político. De alguna manera el CONACYT, por ejemplo, que es el instrumento que tenemos para apoyar a la ciencia, apoyar el desarrollo de estudiantes, ¿no?, a través de becas y eso, pues efectivamente da becas para gentes que hagan su doctorado, en fin, ¿no? Y después
pues no hay oportunidades para ellos, ¿no? Y entonces la buena parte de estas personas muy bien preparadas, de alto nivel, tienden a emigrar por falta de oportunidades en el país porque no se han abierto plazas en las universidades. Y yo calculo que debe de haber, porque también hay un gran misterio alrededor de todo esto, no tenemos las cifras, alrededor de 5,000 mexicanos con doctorado en el extranjero. Pero el gran problema, yo creo, es que el sector productivo nacional no contrata doctores en sus empresas, porque a las empresas no les interesa desarrollar tecnologías propias, prefieren comprar la tecnología. Yo creo que cuando los empresarios hablan de competitividad, creen que comprando tecnologías de afuera y aplicándolas acá van a poder ser competitivos, y no hay mayor error que eso. Suena como copiar en el examen. Pues sí, más o menos, ¿no? Ahora pero nomás déjame terminar una cosa adicional. Y lo que pasa es que también el Estado mexicano, o sea, el gobierno, el Estado mexicano, no ha tenido la inteligencia como para desarrollar una serie de estrategias que pudieran ser incentivos fiscales, que pudieran ser estrategias de colaborar con capital de riesgo para que las empresas mexicanas, pequeñas y medianas, pudieran impulsarse, desarrollar productos con valor agregado, incorporar tecnologías. Y los científicos pueden ayudar a hacer todo esto a través de las universidades, si éstas se acercaran a las universidades, las empresas. Pero como no hay un plan de desarrollo realmente al respecto, es un plan integral, entonces el sector productivo pues es totalmente improductivo y ciertamente muy poco competitivo, y por eso estamos en los sitios en donde estamos. Para regresar al tema de la fuga de cerebros, como se conoce, usted ha sido una científica muy reconocida en nuestro país, exitosa, y si me permites, déjame hacerte la pregunta personal. ¿En algún momento sentiste que tu investigación no podía prosperar si te quedabas? ¿Que quizá valía la pena imaginar irte a vivir al extranjero? No, yo no podría imaginar eso por razones fundamentalmente ideológicas, ¿no? Yo creo que no está de moda, y lo que voy a decir, que voy a sonar antigua, pero no importa. ¿Vas a sonar al siglo XIX? Sí, voy a sonar al siglo XIX, pero pues yo creo que el país necesita el trabajo de su gente preparada, y pues me hubiera sido muy difícil irme, ¿no? Aquí tengo mis querencias y todo lo demás, ¿no? Entonces, no, nunca me pasó por la cabeza, tuve Pero alguna sí vez... pudiste hacer el desarrollo Sí. de tus investigaciones en condiciones aceptables. Yo te diría que llegas hasta cierto punto. Hay un límite que no puedes pasar, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden hacer en México. Yo trabajo en amibiasis, toda mi vida he trabajado en amibiasis, mi sueño sería lograr una vacuna, pero en México no hay las condiciones, no hay manera de hacer una vacuna para humanos, ¿no? No, el dinero no alcanza, tendría que probarse en primates, no hay cómo comprar los primates. O sea, lo que hay te permite avanzar hasta cierto punto con esfuerzo, con apoyo nacional, con el que hay, con apoyo extranjero. Yo he tenido la suerte de tener mucho apoyo del extranjero, mis proyectos han sido muy bien financiados, pero hay un límite, no tiene nada que ver el dinero que recibe un científico mexicano al año para trabajar con el dinero que recibe un científico, por ejemplo, de Estados Unidos o de Francia. Ellos reciben $1 millón cuando nosotros recibimos $100,000 al año para... Entonces, la investigación. Entonces la competitividad pasa por la tecnología, el desarrollo de la tecnología pasa por una ciencia fuerte pasa por un apoyo real y por una educación sólida y científica. Entonces, en todo ese camino estamos con deficiencias muy, muy, muy serias, ¿no? Así debe ser una contradicción personal muy fuerte, ¿no? De un lado, la querencia por la patria, y del otro lado, la querencia por la ciencia. Sí, es lamentable que estemos enfrentando esta contradicción. Ahora, abordando sobre este mismo tema, una cosa que queda clara es que la investigación, la poca que se está haciendo en México, está además muy concentrada en ciertos centros académicos. Déjenme ver de nuevo esta gráfica. La UNAM está concentrando cerca del 26% de la investigación nacional.
los centros CONACYT 10%, Sinvestav 5%, la UAM, la Autónoma Metropolitana, el 6%, y las universidades públicas estatales 24%. Es decir, sí se ve que son pocos centros los que están conduciendo la investigación científica. ¿Qué tendríamos que hacer, René, para detonar polos de desarrollo científico regional? ¿Hacia dónde tendríamos que movernos? Bueno, yo creo que ha habido, hay que decirlo, ¿no? Ha habido un esfuerzo por descentralizar a la ciencia. De hecho, la UNAM ha descentralizado la ciencia, creo que el Sinvestav también lo ha hecho, hay centros de investigación en diferentes regiones del país, ¿no? El número de científicos que hay en el país reconocidos dentro de lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores alcanza más o menos 12,000, a lo mejor un poquito más ahora, pero es más o menos la cantidad. Que 2006 sean 12,000. 12,000 más o menos. Bueno, de esos, el 51% están en la zona metropolitana, en la UNAM, Sinvestav, la UAM, Poli, en fin, etcétera, ¿no? Cuando dices metropolitana, no es zona metropolitana en Monterrey ni Guadalajara. Estás hablando del Distrito Federal, Valle de México. Del Valle de México, Distrito Federal, vamos a ponerlo, porque pues, entonces el 51% de los investigadores están en la zona metropolitana, de los que están en el ESNI, pues, ¿no? Ahora, el resto está repartido en las diferentes regiones de México, ¿no? Eso quiere decir que los 6,000 otros que hay, pues están en los 31 estados de la República Mexicana. Y si uno hace un análisis serio sobre la distribución de los científicos por regiones geográficas, vamos a ver que en algunas áreas del conocimiento no hay un solo investigador en algunas regiones del país, ¿no? Y luego tienes, pues desde luego, Nuevo León y Jalisco, y eso tiene buenas universidades, donde también se concentra un número bueno. Entonces hay grandes regiones del país donde no hay investigador, simplemente no hay investigador. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues este es un asunto del Estado mexicano, ¿no? Entonces habría que invertir en este rubro, o sea, hay que reconocer, pues la ciencia es cara, pero es mucho más cara no hacer ciencia para el país, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es fortalecer a las universidades públicas del país, permitir y ayudar a que las universidades públicas pudieran hacer centros de investigación que pueden estar ligados a los intereses locales, ¿no? O sea, para dar un ejemplo un poco chusco, pues no pondríamos un centro de ciencias del mar en San Luis Potosí, ¿verdad? O sea, sería un poco absurdo. Sería un poco absurdo. Entonces, pero deberíamos de desarrollar centros de investigación en regiones geográficas que les pudiera ayudar a desarrollarse esas regiones, pero al mismo tiempo fortalecer a las universidades, formar recursos humanos que se puedan incorporar ahí mismo. Esto implica una inversión y una política del Estado mexicano para que el Estado pueda contar con el desarrollo de los grupos científicos y que puedan estos entonces tener un impacto local e inclusive a veces pues general en el país, ¿no? Pues esto implica que año con año el Estado mexicano debería de irle dando a la ciencia un aumento presupuestal, pero año con año, hasta que podamos ir gradualmente llegando al punto en que tengamos suficiente dinero para no solamente sostener lo que ya se hizo crecer, sino que pueda funcionar de una manera adecuada para el desarrollo del país. Y esto no se ha hecho. Y yo te puedo dar dos ejemplos. Déjame detenerte un segundo. Necesitamos ir a corte. Regresamos. Estamos en Espiral discutiendo sobre la política científica y tecnológica en nuestro país. Estamos de vuelta en Espiral discutiendo sobre la política científica con los doctores Esther Orozco y René Drucker. René, te interrumpí hace un momento por las necesidades de ir a corte. O sea, es que tenías dos ideas centrales sobre cómo debería el Estado mexicano reconducir su política hacia la ciencia y la tecnología. Bueno, yo decía que debería el Estado invertir en el desarrollo de las universidades públicas y de crear nuevos centros de investigación que pueden ser útiles regionalmente. Entonces podrías pensar, digamos, en el norte del país tenemos muchas zonas desérticas.
podrías generar un centro de investigación para el aprovechamiento de las zonas desérticas, pues como se hizo en Israel, ¿no? Y entonces eso lo puedes asociar a las universidades o a las universidades locales o a centros de investigación. Tenemos kilómetros y kilómetros de costas, no hay un solo instituto, centro de investigación dedicado a la biotecnología marina para aprovechar los recursos del mar, por ejemplo, ¿no? Y luego el Estado mexicano debería de enfocar su atención a ciertos problemas nacionales muy graves que tenemos. Energía. En unos cuantos años ya no va a haber petróleo en México. No se ve que el Estado mexicano esté interesado en desarrollar energías renovables. Podríamos hacer y desarrollar fuentes de energía alternas como energía solar, energía eólica. Y la energía solar, pues tenemos un país que tiene 320 días de sol al año, ¿no? Y nosotros podríamos desarrollar. Los expertos en esto dicen que si realmente se desarrollara la energía solar en el país, en breve tiempo, 5 años, podrías generar 1 millón de empleos entre directos e indirectos, por ejemplo. El campo debería de metérsele biotecnología agropecuaria, biotecnología al campo para hacer el desarrollo de la biotecnología agropecuaria, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos el problema de agua. Entonces, esos son proyectos que el Estado podría realmente financiar, ¿no? Que son caros, pero que finalmente les va a resolver un montón de problemas. Cuando hablamos del Estado, sí hay que distinguir entre el Estado, la Federación y el Estado en su administración local. Sí hay datos importantes a revisar. El gasto federal, tengo aquí los datos de 2003, fueron 28.113 millones de pesos, y el gasto de los estados fue de 497 millones de pesos. Doctora Orozco, sí hay un problema, es decir, cómo generar polos de desarrollo regional cuando solo la federación está a cargo. Hoy que está usted al frente de una autoridad estatal, cuéntenos si habría alguna perspectiva en esta dirección. Mira, yo creo que los estados tienen que invertir mucho más en ciencia y tecnología, y los ejemplos que ha dado René son clarísimos y además muy certeros, marcan exactamente el camino por donde tendríamos que irnos. Y yo pienso que uno de los méritos o de las características del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, aunque tiene poco presupuesto, tiene un presupuesto que no le alcanza para, pues más que para el entusiasmo y el empujar unas cuantas cosas, ¿no? Pero puede vincular, y eso es muy bueno. La idea de este instituto es precisamente lo que plantea René. El Distrito Federal tiene un enorme problema con el agua. Traemos el agua de 127 kilómetros al Distrito Federal y además la subimos. Igual que la energía, la energía también la tenemos que traer al Distrito Federal a la altura en que estamos y de muchos kilómetros de distancia. Entonces, la idea del gobierno del Distrito Federal es pues que el instituto tome el problema junto con la dependencia de gobierno y por otro lado busque a los investigadores que pueden trabajar en ese problema y haga la vinculación para que las propuestas que se están haciendo y los actos de gobierno del Distrito Federal pues puedan ser conjuntadas y de esa manera tomar decisiones tecnológicas las más avanzadas. Ahora, eso no es suficiente, tiene que ir acompañado, yo insisto, con el desarrollo de la ciencia básica. Yo he tenido oportunidad ahora de visitar algunos de definir ciencia básica para el auditorio. La ciencia que genera conocimiento. Sí, exactamente, realmente es un absurdo dividir ciencia en ciencia básica y ciencia aplicada, pero nos hemos ido por este camino en donde nos han metido la parte teórica políticos de la ciencia y luego la investigación aplicada. Hay un ejemplo que pone Marcelino Cerejido y que también lo usó Pasteur en algún momento, no idéntico, pero parecido. Y hacemos de cuenta que tenemos un árbol, ¿verdad? Y los frutos es la ciencia aplicada, el conocimiento que tenemos allí ya listo para comerlo. Y bueno, las raíces y el tronco es todo el conocimiento que se necesitó hacer crecer y hacer fortalecer pues para poder tener los frutos. Para que haya manzana tuvo que haber habido investigación. Claro, si le cortas las raíces, si no cuidas la raíz y el tronco y lo que hay en el suelo y en el subsuelo para que el árbol se nutra, pues no vamos a tener fruto, ¿no? Yo creo que y yo creo que si el gobierno federal no está invirtiendo, los estados pues
Es ridículo lo que están poniendo, ¿no? O sea, pero ve compromisos de los estados para avanzar en eso. No, Sí, muy esa poco. no es su responsabilidad. Muy poco. Yo creo, también se dijo ya aquí, yo creo que se ha avanzado. La construcción de la generación de los CONACYTs estatales, el propio Instituto del Distrito Federal ahora, es una muestra de que algo les está haciendo clic en la cabeza y les está diciendo, bueno, cuando menos de que es políticamente correcto empujar a la ciencia y la tecnología. Entonces, algo se ha avanzado. Cuando yo vine a esta Ciudad de México, de Chihuahua, yo soy de Chihuahua, en 1975, en mi universidad ni idea se tenía que había posibilidades de hacer ciencia. Ni idea, no teníamos nada. Y ahora pues hay varios investigadores en la Universidad de Chihuahua, hay un CONACYT en la Universidad de Chihuahua, hay varios centros importantes, está el CIMAVA, hay varios centros importantes que están tratando de hacer. Pero desde luego es tanto lo que se necesita que es insignificante lo que se está haciendo en relación a lo que se necesita. Ahora, para los que nos acercamos, digamos, lentamente a este tema, así como sorprende ver que en efecto las universidades estatales, los gobiernos estatales no están apostando tampoco por esto, todavía más sorprendente es que las universidades privadas no se hayan decidido a hacer investigación, no tengan investigadores, no bequen investigadores. René, ¿qué ocurre? No o sea, se desentienden los gobiernos estatales, pero también la investigación de las universidades privadas. ¿Por qué esta tradición de no entrarle? Y me refiero a la Universidad Iberoamericana, al Tecnológico Monterrey, a la enorme cantidad de universidades que ahora están floreciendo, no están interesados en el tema. ¿Por qué? Bueno, hay que señalar una cosa que es cierta, ¿no? La mayor parte de las universidades privadas son las llamadas universidades patito. En realidad, universidades privadas serias y confiables, pues hay 4 o 5 en el país, define ¿no? serio y confiable la Bueno, investigación. digamos una según universidad criterio. que tenga posgrados, que tenga un conjunto de profesores, que tengan una preparación adecuada, que tengan un número de estudiantes suficiente, instalaciones apropiadas, pues hay 4 o 5. Digo, hay muchas universidades patito que pues, abren un garaje en una casa, le ponen un letrero, universidad no sé qué, ya es universidad y dan algunas carreras. En realidad engañan a los pobres Luego nos estudiantes. cuentas quién les da el título. Pero bueno, pues se les aprueba en la SEP, y cosa que es un error, ¿verdad? Pero entonces eso habría que corregirlo. Pero esas universidades, al final de cuentas, son más que nada un negocio. Son un negocio o de un grupo o de una persona, y no tienen interés en desarrollar la investigación científica porque es muy caro. Tienen que invertir ellos, y no son el tipo de universidades que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde pues, la gran mayoría de las universidades, las buenas, Harvard, Yale, Stanford, etcétera, son universidades privadas, ¿no? Cobran unas colegiaturas muy altas, pero no es de ahí de donde las universidades obtienen sus recursos para trabajar. Lo obtienen a través de los investigadores, de tener investigadores de primer nivel, los mejores del mundo, que obtienen dineros de los recursos públicos que hay en Estados Unidos, que interesantemente los Estados Unidos tienen un presupuesto anual e invierte anualmente 330,000 millones de dólares en ciencia y tecnología, y China 136,000, es el segundo país que más invierte. Y bueno, con la cantidad ya que los se invierte quisiéramos aquí, para 2 décadas, ¿no? bueno, pues, sí. Entonces, bueno, las universidades privadas pues no tienen investigadores, y de hecho en el Sistema Nacional de Investigadores menos del 1% de los que son investigadores nacionales provienen de universidades privadas, ¿no? Pero regresando un poco a lo que ella decía con lo de los estados, yo creo que es un problema político, ¿no? O sea, esto se tiene que manejar políticamente. O sea, los científicos somos pocos, pero hay una muy buena calidad de científicos. Los científicos mexicanos son muy buenos, de muy buena factura. Los que se quedaron. Bueno, los que estamos aquí, ¿no? Son buenos científicos en general. Y bueno, no hay un acercamiento, ni con los políticos, o hay pocos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, vamos a poner un ejemplo. Se ha anunciado que se quieren hacer 10 líneas de Metrobús en la Ciudad de México, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Que pudiera hacerse eso. Bueno, la UNAM, por ejemplo, puede y tiene la capacidad, y de hecho ya tiene el proyecto, de generar un autobús híbrido eléctrico gasolina. Entonces, si encontráramos un empresario que quisiera tomar ese prototipo de autobús,
construirlo e invertir en el desarrollo de ese autobús, entonces la Ciudad de México puede prometer, dice, si tú me haces el autobús, yo te los compro todos, ¿no? Pero déjame tenerte aquí porque vale la pena preguntarle a la doctora. Es decir, en este ejercicio de coordinación, la otra pieza faltante, como René Drucker lo está haciendo notar, son los empresarios. Si uno revisa lo que ocurre en otras regiones del mundo, el empresario financia estos polos de desarrollo tecnológico. ¿Por qué aquí tampoco eso está ocurriendo? Y te pregunto si desde el gobierno, otra vez desde el gobierno, habría posibilidades de hacer converger intereses privados con intereses públicos en el desarrollo de ciencia y tecnología. Esa es la misión del instituto, precisamente. Buscar este proyecto que estaba diciendo René Drucker de la universidad, llevar ese proyecto a la Secretaría de Transporte del Distrito Federal y tomarlo, probablemente hacer la licitación, a ver si algunos empresarios quieren participar. Y yo fíjate que aquí difiero un poco de la posición de ustedes. Yo creo que si el empresario tiene manera de vender, de colocar su producto, es decir, si le llevamos el prototipo de la UNAM y el Distrito Federal dice, bueno, sí, nosotros sí nos interesa, pues, tiene que analizarlo, tiene que verlo, tampoco son lineales las cosas, yo estoy segura que un empresario va a decir, bueno, a mí me conviene producirlo y se pueden sentar los tres a la mesa. ¿Pero quién hace eso? ¿Quién los reúne en la misma mesa? Bueno, teóricamente el instituto ahora debe reunirlos, no existía, el instituto va existiendo ahora, ¿no? Y lo que pasaba es que llega un proyecto de este tipo y pues a veces los secretarios o los funcionarios no saben evaluarlo, no saben si realmente la apuesta vale la pena o no vale la pena. Entonces lo que el instituto tiene que hacer pues es tocar la puerta de otros académicos que, como dice René, hay excelentes científicos, se queda uno, cuando conoce a los grupos de cerca, se queda maravillada y decirles cómo ven el proyecto, evalúenlo, den una opinión técnica. Entonces ya se le dice a la Secretaría de Transportes, esto está aprobado, se abre el proceso y entonces se consigue el empresario, ¿no? Ahora, el gran ausente de la conversación de ustedes dos, que conocen el mundo científico muy bien, hoy ha sido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No han hablado de CONACYT ni un minuto. Les puedo preguntar si ha sido a propósito o porque algo está ocurriendo con el Consejo que nos está llevando a asumir que ahora son otras instancias las que tienen que hacer su tarea. Bueno, qué bueno que traes eso a colación. Yo creo que no hemos hablado del CONACYT. ¿Por rebeldía? Porque hoy el CONACYT está desaparecido. O sea, el CONACYT, pues para efectos prácticos, pues no existe. No han dado un solo centavo desde el 2005, o sea, las convocatorias de apoyo al trabajo científico pues no ha sido financiado. Hasta hace poquito, unos cuantos días, dieron una parte mínima del dinero, como si estuvieran dándote en abonos lo que ya está aprobado, no es cosa que estemos viendo más. Y el CONACYT pues está prácticamente desaparecido. Hay realmente una situación que es muy triste, muy desesperanzadora para los científicos, porque no se ve que el CONACYT esté trabajando activamente en el desarrollo de políticas científicas que pudieran ser útiles, ¿no? Y tienes razón, o sea, aquí hay varios actores que tienen que concertarse, ¿no? Desde luego el CONACYT es uno, las universidades son otros, los empresarios son otros y desde luego los políticos, que son los que tienen al final de cuentas la llave mágica para poder tomar las decisiones y generar las políticas públicas que permitiría a los empresarios y a los universitarios poder juntarse, ¿verdad?, y hacer de un proyecto cualquiera que sea una realidad. Es que se leyeron el libro de Max Weber, El político y el científico, y pensaron que eran dos cosas separadas. Pues son en realidad, Ahora, son en realidad. Hay un tema con respecto al CONACYT que sería interesante escuchar su opinión. Doctora, CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, toma la decisión en el 2001, promueve entonces su director Parada la independencia del CONACYT de la Secretaría de Educación Pública. La independencia financiera, la independencia política.
¿Fue una buena decisión esto? Yo creo que sí. Yo creo que la ciencia y la tecnología tienen un peso específico tan grande que es necesario que tengan atención especial y espacios especiales, porque la Secretaría de Educación también tiene temas muy importantes, la educación básica, por ejemplo, y lo que puede suceder, y lo que sucede de hecho, es que todo el esfuerzo se va hacia lo fundamental, lo que piensan ellos, se llama Secretaría de Educación, que es lo que tienen que atender, lo sustantivo, como se dice, y se deja de lado de la ciencia y la tecnología. El problema que yo veo en esta separación es que no hubo una política para el CONACYT. Un grupo pequeño de gente, porque yo creo que casi ni participaron allí científicos, cuando menos que yo sepa, decidieron que el CONACYT tenía que ser ahora para apoyar a las empresas. Y eligieron empresas muy grandes, transnacionales inclusive, para poner el dinero allí y abandonaron en el sexenio pasado, en el sexenio de Fox, abandonaron totalmente el apoyo a la ciencia básica. Bueno, totalmente es una exageración, lo fueron disminuyendo a su mínima expresión. Y en ese momento el CONACYT se separó de los científicos desde mi punto de vista. El CONACYT ahora es un lugar en donde el secretario de Economía va a presidir la Junta de Gobierno, el órgano de gobierno, y entonces está para apoyar a la empresa. Y eso no sería malo si hay dos cosas más. Uno, se apoya la investigación, vamos a volver a decirla, básica, y se apoya a la empresa que haga innovación tecnológica. Si entran los científicos y los tecnólogos en este asunto del apoyo a las empresas, o sea, no es que una empresa diga, bueno, lo que yo estoy pidiendo es que me compren un equipo de quién sabe cuántos millones de dólares que hacen en Suiza o en Suecia, y ese es un apoyo a la tecnología. Eso no es un apoyo a la tecnología, ese es un apoyo directo a la empresa. Entonces yo creo que esas dos cosas que hizo CONACYT el sexenio pasado desde mi punto de vista han sido fatales para la ciencia mexicana. Y otra cosa también, los científicos no han dicho mucho al respecto, y yo creo que la comunidad debería de opinar qué quiere de CONACYT, por dónde lo quiere, igual del instituto. O sea, no es que diga yo qué opinen de CONACYT y que el instituto nos dejen a nosotros dirigirlo, no. Yo creo que esos organismos tienen que tener la voz de la comunidad científica dentro, y tiene que ser una voz de gran peso. Y poner de acuerdo a 12,000 investigadores del SNI no suena tan complicado. Doctor Esther Orozco, René Drucker, fue un honor tenerlos aquí en Espiral. Esperemos seguir retomando esta conversación porque en efecto no se detiene ni se agota. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado discutiendo sobre la política científica y tecnológica en nuestro país. Y bueno, lo que queda claro es que la ciencia no la puede producir solo el mercado. Se requiere voluntad, se requiere coordinación. Lo que hemos escuchado hoy nos da una pista de por dónde podrían enfrentarse los problemas. Nos vemos en un momento con la entrevista de Espiral. Bienvenidos de vuelta a Espiral. A continuación tenemos nuestra entrevista de la semana. Esta noche tenemos a Ari Hockman, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, para hablar sobre el Día Mundial de Población, que fue el pasado miércoles 11 de julio. Ari, bienvenido a Espiral. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación de poder hablar sobre el Día Mundial de la Población, y espero que también nos da tiempo para estar hablando sobre el Estado Mundial de la Población 2007. Que son temas todos que se van imbricando. Déjame entrar por el asunto, el tema que ocupó precisamente la discusión el miércoles pasado. Los hombres trabajando son la campaña que ahora han lanzado, hombres trabajando en casa, hombres trabajando con sus hijos, hombres trabajando con sus mujeres, los hombres entrando al espacio privado, un lugar que durante muchos siglos, demasiados, no les ha pertenecido. Las mujeres han estado en el espacio privado, los hombres en el público, y ahora empezamos a invertir, digamos, parte de los roles. Cuéntanos un poco la iniciativa de esta campaña. Bueno, es básicamente como una reflexión de que cuando estábamos hablando
de salud reproductiva y la salud materna, que muchas veces los programas están orientados únicamente hacia las mujeres, como que si la salud materna, la salud reproductiva solamente es un asunto de la mujer, en donde el hombre aparentemente ni siquiera entra. Y obviamente es corresponsable de cualquier producto que salga de esta relación en el matrimonio o fuera del matrimonio. Y debería obviamente también ser responsable tanto en el cuidado, durante el embarazo, durante el parto y obviamente después cuando ya el hijo o la hija ha nacido. Entonces lo que estamos abogando es que el hombre realmente cambia su rol y empieza a ser un participante activo en el cuidado de la salud materna y obviamente de sus hijos. No solamente como actor, como padre de la familia, pero también el mensaje va dirigido a los tomadores de decisiones, a los cuidadores de los servicios de salud y de educación, que realmente empiezan a tomar más en serio esta necesidad de cambiar los roles tradicionales que han estado más bien impactando negativamente sobre los avances en salud que se podrían haber logrado si el hombre estuviera más involucrado o si los programas estuvieran también orientados más hacia los hombres. Pero sientes hoy a los hombres mexicanos, déjame a partir de la investigación que se puede hacer, los datos con los que contamos, más interesados en participar en la planificación familiar, en los cuidados sanitarios de la mujer, en los cuidados después del parto, en la educación de los hijos, en pasar más tiempo con ellos? Es decir, hay un cambio en la cultura masculina hacia el espacio que tradicionalmente era solo de las mujeres para las mujeres. Si lo comparo con otros países, yo diría que sí. Obviamente mi tiempo de estadía en México no ha sido suficientemente largo como para poder hacer un análisis propio a lo largo del tiempo. Mi impresión, y digo con énfasis mi impresión y no como un dato duro, es que sobre todo las generaciones más jóvenes ya están tomando esos roles cambiantes más en serio, esos principios de igualdad de género, aunque estamos muy lejos todavía de haber logrado de repente este objetivo. Creo que sí está avanzando bastante bien en el caso de México, por lo menos en los contactos que yo he tenido. Ahora, el tema de las instituciones públicas se vuelve clave en esto. Si no estoy mal informado, en países como Suecia, los padres pueden pedir tiempo para estar con sus hijos si acaban de nacer. En otros países, en la mayoría de los países, los padres pueden meter a sus hijos a las guarderías. En México, la mayoría de las guarderías públicas, como digamos, en tanto que instituciones públicas, solamente dan servicio a las madres trabajadoras, no a los padres trabajadores. ¿Hay iniciativas en México para que esto se modifique, para que podamos considerar este tipo de instituciones en favor del mayor involucramiento de los hombres en la vida íntima? Es cierto que en Suecia, Noruega, Dinamarca, inclusive en Holanda, hay varios arreglos a nivel de la sociedad que permiten al hombre de jugar un mayor rol como padre de la familia. Existe el principio de la paternidad, igual como la maternidad, y inclusive en algunos países pueden decidir ambos partners o esposos, pueden decidir quién quiere tomar qué parte de este tiempo libre para poder cuidar a su familia. La mujer puede seguir trabajando y el padre quedarse en casa cuidando al niño. Exacto. Y el tema de las guarderías. Los hombres como poseedores de derechos para tener servicios de guardería para sus hijos. Sí, en principio en otros países el acceso a las guarderías no está determinado por el hecho que si la mujer esté trabajando, ¿no? Inclusive en algunas parejas donde la mujer no esté trabajando, perfectamente puede inclusive dejar a los hijos en la guardería. ¿Hay sensibilidad de los legisladores? ¿Hay sensibilidad de las autoridades públicas mexicanas para empujar una legislación más amable con la paternidad, digamos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todavía falta de repente mayor conciencia y todavía existe o predomina en la mente de varios esta idea de la familia tradicional nuclear con el hombre trabajador, proveedor, jefe de hogar, la mujer
ama de casa, cuidando a los niños. Y obviamente la situación real en el país es completamente diferente. La mayoría de las mujeres está trabajando. La misma migración obviamente ha influido en que hay un cambio muy fuerte en la composición de las familias. Ahora, quizá ahí el error ha sido asumir, déjame plantearlo de esta manera, que el derecho es del padre o de la madre a contar con estas prestaciones, insisto, guarderías, tiempo para cuidar a sus hijos, y empezar a asumir que el derecho debería ser del niño. En principio los derechos del niño sí lo definen, así, sí. Y perfectamente eso podría ser la mejor forma de abarcar la temática. Ahora, déjame te pregunto por el tema del servicio doméstico en la familia mexicana. En la familia mexicana un símbolo de estatus es tener servicio doméstico. Una de cada 5 mujeres que trabaja en este país lleva este oficio. Yo te pregunto si esto no impide que el varón, que el hombre se involucre más en lo privado, dado que los asuntos de casa los atiende o bien el servicio doméstico o la esposa, y entonces el varón francamente llega a pedir que le sirvan de cenar, desayunar y comer y se acabó el tema. ¿Esto enrarece o alenta la posibilidad de un proceso civilizatorio en México? Definitivamente yo creo que eso sí está funcionando como un freno a los cambios. A lo mejor el hombre en la casa teniendo servicio doméstico estaría dispuesto a jugar con los niños, de repente ayudarlos con la educación, pero por que pienso, posiblemente no estaría dispuesto a cambiar los pañales, ¿no? Hay quien lo haga. Exactamente, o sea, todas las cosas que de repente no le atraen tanto, lo va a dejar en manos del servicio doméstico. Y en realidad, muchas veces la mujer o la esposa posiblemente estaría haciendo lo mismo. Déjame moverme a otro tema. El 27 de junio pasado presentaron ustedes un reporte con respecto al tema de urbanización en el mundo. Es decir, vamos viviendo cada día más en ciudades, cada día menos en poblaciones rurales. Esta es una tendencia en México, es una tendencia en el mundo. Nos gustaría que nos contaras un poco resumidamente cuál es el diagnóstico que encontraron con respecto a este tema. Bueno, en 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a tener una mayor proporción de personas viviendo en áreas urbanas que en áreas rurales. Van a ser más de 3.300 millones de personas que ocupan las zonas urbanas. De los 6.500. De los 6.600 y pico, digamos, roughly, o sea, aproximadamente la mitad que estaría ya viviendo en zonas urbanas. Y lo que va a suceder después es un proceso de urbanización que casi no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad. O sea, si pensamos que hemos visto urbanización, we ain't seen nothing yet. O sea, no hemos visto nada todavía. Okay. Porque lo que ha sucedido en los últimos 57 años se va a repetir probablemente en los próximos 23 años. En términos de volumen de población que estaría añadiéndose a la población urbana. De 3.300 millones estaríamos llegando a 5.000 millones de personas en 2030 que estarían viviendo en áreas urbanas. ¿Esta tendencia es irreversible? Es casi irreversible. Todo el proceso de desarrollo que se ha visto hasta ahora, y obviamente también tomando en cuenta que el mismo crecimiento poblacional que ha sido tan vertiginoso en el siglo XX y todavía sigamos teniendo un crecimiento muy alto de la población. Cada año se están añadiendo casi entre 70 y 75 millones de personas más a la población mundial. Obviamente ya ha llegado el tiempo que ya a nivel rural no queda más oportunidad para poder incorporarse en la vida productiva. No hay más parcelas de tierra que repartir. No se puede repartir más en parcelas más pequeñas las parcelas ya existentes. Yo creo que la experiencia que ha vivido México en ese sentido ha sido un ejemplo, ¿no? Porque llega el momento en que casi todo el mundo está viviendo a nivel de la pobreza extrema, porque ni trabaja duro, pero ni saca lo suficiente para poder sobrevivir, ni para generar los extras necesarios para mejorar la capacidad del futuro de sus hijos. Por otro lado, el proceso de urbanización también es una expresión del mismo proceso de desarrollo. O sea, los centros urbanos empiezan a actuar como los generadores de las economías a nivel mundial. Eso ha sido el caso. Ahí es donde hay trabajo. Exactamente, o sea, el proceso de la revolución industrial en el caso de Inglaterra ha llevado al proceso de urbanización. Anteriormente Inglaterra fue un país meramente rural. La verdad que me detengo aquí. Hay países que son
digamos, que han logrado mantener a parte de su población viviendo en zonas semirurales o semiurbanas. ¿Este proceso de urbanización se está acelerando también en esos países o solamente en países en vías de desarrollo? Dos respuestas al mismo. Lo que sí es cierto es que en esos países que acabo de mencionar hubo de repente una mayor preocupación por la forma en que las ciudades estaban creciendo y que de repente el énfasis estuvo puesto en asegurar de que las ciudades no crecieran en una forma completamente autónoma y que más bien debería haber un cierto control de parte del Estado en términos del ordenamiento territorial y de buscar una mayor distribución de la población urbana en diferentes centros. Dotando de más infraestructura y más servicios a los campos. Por otro lado, creo que hay un proceso también en la medida que se busca realmente que esta población urbana esté distribuida de mejor forma sobre el territorio, se busca también una mayor integración de la zona rural a las áreas urbanas. Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, muy agradecidos de que nos hayas acompañado aquí en Espiral y seguiremos platicando estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto. Hoy en nuestro país tenemos una enorme necesidad de discutir los asuntos públicos de la manera más informada y ampliamente posible. En Espiral nos hemos dado a la tarea de contribuir a la deliberación pública con entrevistas, con debate, con discusión. Por eso nos damos cita aquí, todos los domingos a las 10 de la noche en su canal 11. Muchas gracias por habernos acompañado este día.